Atención, en unos instantes el profe Montes les revelará los secretos del movimiento circular uniforme. Hola, ¿cómo están ustedes? Acá estábamos otra vez para ver un movimiento muy lindo, uno de los temas más lindos de cinemática por todo lo que tiene. Bien, vamos a ver el movimiento circular uniforme. Bien, este movimiento circular uniforme, dice que, primero, la trayectoria es circular. Esto es, no es una elipse, no es una parábola, no, es una circunferencia o un arco de circunferencia, un trocito de esa circunferencia, ¿sí? Y que sea uniforme significa que la velocidad, vamos a ver que acá hay dos velocidades, que están relacionadas entre sí, por supuesto, pero las velocidades son constantes. Ese móvil se está moviendo a una velocidad constante. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué digo que hay dos velocidades? Bueno, porque si nosotros trazamos acá una trayectoria, yo la voy a tapar un poquitito, ahí la tienen ustedes, ¿sí? Y digo que el móvil se ha movido, por ejemplo, desde acá hasta allá, ¿sí? ¿Mm? Bien, quiere decir que acá se ha movido un cierto delta tita, un cierto ángulo, ¿sí? Y además ha recorrido esta distancia acá, este arco, esta distancia que yo la podría hacer lineal y medir con una regla, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces yo puedo definir acá dos velocidades. Una, la cual le vamos a llamar velocidad angular. La vamos a poner acá abajo, velocidad angular, y va a ser el delta ángulo, el delta tita, este que tengo acá, dividido como siempre un delta t. ¿De acuerdo? Esto, como cualquier velocidad, es vectorial, ¿no es cierto? Bien, y después también tengo otra velocidad que sería el arco, esta distancia que tengo acá. Le vamos a llamar delta distancia también, o distancia, como nos guste más. No sería problema esto. Yo nunca me gusta hacerme problemas con las denominaciones. Distancia sobre delta t. Lo importante siempre es el concepto, no cómo se les llama a estas magnitudes. Las vamos a pasar acá y entonces vamos a poner acá que la velocidad es distancia sobre delta t. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Pero esta velocidad seguramente tiene que ver con esta. Le vamos a poner acá estos palitos, ¿sí? Para decirnos que son vectoriales. Estas velocidades seguramente se interrelacionan. Digo, si el ángulo que bato en un tiempo es mayor, quiere decir que la distancia que bato en ese tiempo va a ser mayor también. Al contrario, si el móvil se mueve más despacio a una velocidad inferior, quiere decir que el ángulo que va a batir por unidad de tiempo va a ser menor y esta distancia también. Bien, ¿qué es lo que nos va a unir a estas dos velocidades? Es el radián. ¿Se acuerdan ustedes cómo se definía el radián? Bien, decíamos que el radián, ¿sí? El radián, definíamos al radián como la proporción del arco este que está acá, el arco que nosotros le hemos llamado distancia, ¿sí? Sobre este radio, ¿sí? Arco sobre, ya que estamos, le vamos a poner la pobre O ahí que quedó colgada, sobre el radio, y esto es decir también distancia sobre el radio. ¿De acuerdo? Bien.
Fíjense que acá estamos con la distancia y estamos con el radio. Por lo tanto, habría ahora que ver cómo tomamos esto que está acá. Este es el radián. El radián sería el ángulo expresado en radianes. Este ángulo tita que está acá, expresado en radianes. Sí, ahí me vieron, porque ahora no, ahora sí. Bien, este ángulo expresado en radianes tiene esta ecuación, esta formulita que está acá. Bien, nosotros entonces podríamos reemplazar, por ejemplo, en esta fórmula y nos queda que omega, que es delta tita o el tita, va a ser igual al arco, ¿sí? Al arco sobre tiempo delta t, ¿ok? ¿Sí? Sobre también el radio este que tengo acá, arco sobre el radio sobre el delta t. Bien, pero arco sobre delta t, esto que está acá, no es otra cosa que v. Por lo tanto, nos queda que omega es igual a v sobre r, ¿sí? ¿Se ve por ahí o quedó? Sí, sí, ahí se ve. Bien, perfecto. Esta es la ecuación que une a ambas expresiones de la velocidad. La vamos a poner acá y vamos a decir entonces que omega es igual, no, ahí no se ve, vamos un poco más abajo, omega es igual a v velocidad sobre el radio. Pongámosle los dos palitos y si no, lo que es lo mismo, que esta velocidad es igual a omega por r. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá llegamos, vamos a seguir en un ratito. Bien, vamos ahora a seguir con dos magnitudes muy importantes que se usan mucho en este movimiento y que son el periodo y la frecuencia. ¿A qué se lo denomina? ¿A qué se le denomina periodo? Al tiempo, ¿sí? Al tiempo que demoró en dar la vuelta completa a la circunferencia, completar un ciclo. ¿De acuerdo? Eso es el periodo, cuánto tiempo demoro, ¿sí? Y la frecuencia es cuántas vueltas por unidad de tiempo, ¿sí?, doy a esa circunferencia. Quiere decir que si yo tengo una circunferencia, vamos a hacer acá una circunferencia bastante fea, la circunferencia del profe, a ver así, más o menos, ahí está. Si yo demoro, ¿sí?, demoro, por ejemplo, 2 segundos en hacer una circunferencia, o la vamos a hacer al revés, vamos a decir, yo tengo una frecuencia de 2, ¿sí?, de 2 veces por segundo, 2 veces por segundo, fíjense. Esto da 2 vueltas en un segundo. Entonces, ¿cuál es el periodo? Y es medio segundo, porque si doy 2 vueltas en un segundo, una vuelta la doy en medio segundo. Quiere decir que el periodo es igual a 1 sobre 2. O sea, 0,5, ¿sí?, segundos. ¿Qué vemos acá? Bien, esto que está acá, este 2, que es la frecuencia, fíjense que queda acá abajo, y es así, siempre es así, y entonces podemos decir que el periodo es 1 sobre la frecuencia, esta fórmula que está acá. Veces no tiene unidad, es una cantidad, es un número, por lo tanto, la unidad de la frecuencia es solamente 1 sobre segundos. Esa es la unidad. Y esta unidad que está acá la denominamos hertz. Entonces decimos que la frecuencia es de 2 hertz en ese caso. Y el periodo sí en segundos. Entonces, la unidad del periodo
es el segundo y la unidad de la frecuencia es el hertz. Hertz, que no es otra cosa que 1/segundo. Estamos bastante prolijos el día de hoy. Bien. Si nosotros ahora nos vamos a las formulitas que teníamos de velocidad tangencial y velocidad angular, nosotros decíamos que vamos a borrar un poquito acá y nos vamos a decir, ¿se acuerdan que omega era igual a un ángulo sobre un tiempo? Bien. Si yo digo que el periodo es el tiempo que demoro en dar una vuelta, yo puedo decir, bien, en ese tiempo que era un periodo, di una vuelta. ¿Y una vuelta cuántos radianes son? 2pi. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Que toda la circunferencia tenía 2pi. Entonces yo puedo decir que la velocidad angular queda también definida por esta expresión donde t es el periodo. Vamos de nuevo. Si yo tengo un móvil que está girando a una cierta velocidad, dice que recorre cierta cantidad de ángulos en radianes dividido en un tiempo. Bien, si ese tiempo yo lo hago igual al periodo, el periodo, acuérdense, está definido como el tiempo en que demoro en dar una vuelta, quiere decir que yo di una vuelta. Bien, y una vuelta, ¿cuántos radianes son? 2pi. Entonces me queda esto que está acá. Entonces yo puedo decir que omega es igual a 2pi sobre el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por f. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver el último temita, que es la aceleración de este movimiento. Profe, este es movimiento circular uniforme, ¿no tiene aceleración? Sí. Acá dijimos que el uniforme tenía que ver con que la velocidad tangencial o la velocidad angular son constantes. Pero guarda, fíjense, la velocidad tangencial es constante, sí, pero en módulo, porque la velocidad tangencial va variando punto a punto. Acá la velocidad tangencial va así, acá la velocidad tangencial va acá, acá la velocidad tangencial acá. Siempre es la misma velocidad tangencial, el mismo módulo, pero la dirección cambia. Esto es, hay una ley por allá que después la vamos a ver, una ley de Newton, que dice que si yo tengo una fuerza, tengo aceleración. Por ahí ustedes la han escuchado seguramente en alguna clase de la secundaria. Fuerza igual a masa por aceleración, una ley muy famosa. Digo, si sobre un cuerpo se le está aplicando una fuerza, bueno, aparece sobre el cuerpo una aceleración. Y yo, para que este móvil gire, lo tengo que estar sosteniendo siempre hacia el centro. Imagínense una piedra que yo la haga girar con una cuerda. Si yo la hago girar, la cuerda va a estar tensa porque la piedra intenta ir. Si yo la estoy sosteniendo, estoy haciendo una fuerza permanente sobre la piedra hacia adentro. Eso me genera una aceleración hacia adentro. De hecho, si yo corto la cuerda, la piedra sigue de largo. Yo voy en el auto y tengo que girar en una curva, ¿sí? Las ruedas sobre el asfalto me tienen que sostener el auto, tienen que hacer una fuerza hacia adentro. Ahí es una fuerza de rozamiento que después la vamos a ver, muy linda fuerza también. Esta fuerza tiene que sostenerme al móvil, y si existe una fuerza, existe también una aceleración. Y esa fuerza va a ser siempre hacia el interior, esta fuerza que va a estar acá, esta fuerza que va a estar acá,
En todos los puntos existe una fuerza que va a estar sosteniendo y me va a generar una aceleración. Se puede demostrar que esa aceleración que vamos a llamar normal, ¿no es cierto? Porque es normal a la velocidad, ¿sí? Tiene como ecuación, como expresión, AB cuadrado sobre R, esa B, o si lo queremos poner como velocidad angular, nos va a quedar que es B omega cuadrado por R. ¿De acuerdo? Y con esto quedaría suficientemente explicado el temita para que con la teoría, con esos apuntecitos que están por ahí, puedan resolver este práctico. Por supuesto, seguimos en contacto. Chao, hasta luego, gente.